Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Escena del Crimen, un espacio que trabajamos conjuntamente con Ricardo y que, bueno, trata de la criminalística como una ciencia interdisciplinaria. Justamente por estas características, a lo largo de los programas fuimos invitando especialistas de la criminalística, tuvimos un fotógrafo forense, especialistas en la pericia caligráfica y la documentoscopía, también en especialistas en el lugar del hecho, escena del crimen. Y hoy tenemos otro especialista, un nuevo invitado, que, bueno, es especialista y su expertise tiene que ver con la bioquímica. Así que, bueno, te doy la bienvenida. Eduardo, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco sobre tu especialidad, que nos digas, bueno, en qué consiste tu título. Hola, ¿qué tal, Federico? Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado, a vos y a Ricardo, a este espacio, la posibilidad de contar un poco lo que es la bioquímica forense y a lo que me dedico. Perfecto. Mi nombre es Eduardo Legaspe, soy bioquímico, abogado, y me dedico en el área académica, en la universidad, doy clases, seminarios y jornadas nacionales e internacionales, y también en el área regulatoria, en el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, y en el área investigativa, también en la facultad, en lo que es los incidentes con armas químicas, y el área de la datación de fluidos y documentos. Bueno, muy interesante, por lo visto, bueno, hay una amplia experiencia en todo lo que contás, donde siempre esto atraviesa un poco la docencia, ¿no? Donde uno transmite todos estos conocimientos que se fueron adquiriendo, pero me gustaría hacer foco, bueno, en dónde es aplicable esta expertise que tenés sobre la química y la bioquímica, si queremos ser más específicos. Bueno, la bioquímica, como vos sabés, es una ciencia que ya tiene evolución de más de 50 años y nace de la conjunción de ciencias básicas como la química, la biología, y la bioquímica tradicionalmente se aplicó al estudio de los fluidos biológicos, de la salud humana, los análisis clínicos, pero con el correr del avance tecnológico también sirve para otro tipo de estudios o de soluciones, digamos, en la toxicología, en la bromatología y más recientemente en el estudio criminal, en la investigación criminal. De eso yo te quería preguntar, justamente como nuestro programa versa en la escena del crimen, bueno, un poquito de la especialidad ampliando lo que haces, es aplicable a la escena del crimen, al lugar del hecho, es lo mismo. Bueno, en principio cuando se comete un crimen se inicia una investigación criminal. Esa investigación criminal requiere el aporte de pruebas. El aporte probatorio muchas veces viene de rastros, evidencias que se pueden levantar en la escena o el lugar del hecho, o que se pueden tomar de una persona viva, ya sea para identificar a la persona, para conocer y responder las preguntas básicas de la investigación criminal: qué, quién, cómo, cuándo, dónde. La bioquímica puede aportar mucho a este estudio, ya sea identificando a la persona, identificando el momento en que un hecho ocurrió, cuáles fueron los elementos con los cuales se cometieron esos hechos. Y en el lugar in situ, o sea, en el lugar del hecho, el perito, el que luego va a hacer, digamos, el estudio de esas evidencias, ¿cómo es? ¿Se recolectan evidencias? ¿Se seleccionan? ¿Se estudian ahí mismo? ¿Llegan a un laboratorio? Bueno, las posibilidades son variadas. En general, cuando uno habla de análisis, habla de tres grandes etapas. Una etapa preanalítica, que se inicia en el lugar del hecho, en este caso en la investigación criminal, la etapa analítica en sí misma, que es en el laboratorio, y la posanalítica, que es la de la información. La etapa preanalítica, la que se realiza en el lugar del hecho, la escena del crimen, es vital y fundamental que sea bien realizada,
se cuiden los procedimientos adecuados porque eso después entra en un proceso judicial y se deben cumplir las formas que requiere el debido proceso. Claro, mucho se habla de la importancia de la conservación de la evidencia, de la no contaminación, de que bueno, que muchas veces se sigue un protocolo justamente para que eso se respete a rajatabla, ¿verdad? Claro, claro. En esa etapa preanalítica es donde se cometen más errores y a donde intervienen más personas y donde los protocolos tienen que ser más estrictos y más específicos. Los análisis se pueden realizar, se llaman análisis preliminares en el mismo lugar del hecho, o se pueden recolectar las muestras, transportarlas adecuadamente y realizar el análisis en el laboratorio. Muy bien, a eso quería llegar. Una vez que esa evidencia llega al laboratorio, ¿quién manipula esa evidencia? ¿El mismo químico o el bioquímico? ¿Cómo se la trabaja? ¿De acuerdo a las características que tenga? ¿Cómo sucede eso? Es muy variada la gama de posibilidades que tiene un bioquímico de actuar en la parte de bioquímica forense, ya sea en las ramas de la toxicología, el estudio de los tóxicos, de las sustancias que pueden ser dañinas para el cuerpo humano, para las personas, o puede tener que ver con determinados indicios, evidencias que pueden aportar datos para que el juez o el fiscal reconstruya todo el hecho criminal en sí mismo. Así que es muy variada la posibilidad. Hay grandes áreas, está el área de la identificación de personas, está el área de la identificación de fluidos, de evidencias, y también en el área documental, que es donde está tu expertise. El bioquímico puede realizar un aporte importante. Nosotros estamos investigando en la universidad el tema de la datación de los documentos. Mucho se habla, y bueno, justamente tiene que ver con mi especialidad, con respecto a la necesidad de establecer datación de documentos. Es sabido que muchas veces en el lugar del hecho se encuentran manuscritos o documentos donde lo que se busca es si realmente la fecha que ostenta el documento es real con respecto a la confección del mismo. Sabiendo hoy las dificultades que hay para establecer, digamos, antigüedad de los documentos, tanto sea del soporte como de las tintas, ¿no? Porque se habla de que las tintas en principio son no evolutivas o no se oxidan, no se envejecen, no dan un dato preciso, digamos, para poder cuantificar. Bueno, este escrito fue realizado en una fecha o en un, digamos, en algún momento en particular. ¿Qué avances hay sobre eso? ¿El químico cómo aborda ese tema? Bueno, las preguntas fundamentales de la criminalística que ya las habíamos relatado, el qué, quién, cómo, cuándo, en el cuándo es donde la datación tiene una respuesta para dar. El tema de la datación absoluta, es decir, la estimación exacta del tiempo en que un hecho fue producido, es bastante complejo, está en vías experimentales resolverlo, porque los factores ambientales entre el momento en que se produjo el documento o el hecho y el momento en que se recolecta la muestra juegan un papel fundamental. Ese tiempo puede hacer variar muchas cosas, la humedad, la temperatura, son factores que inciden. Se está investigando en el tema de la datación de tintas específicamente, hay 3 líneas de investigación. Una que apunta a estudiar los colorantes, la variación de los colorantes de la tinta, otro que apunta a estudiar los diluyentes, cómo se evapora el diluyente de la tinta, y por último otro que estudia la polimerización de las resinas que forman parte de la tinta. En esas 3 grandes áreas está enfocada la investigación actualmente de la datación de tinta. Pero también hay datación, por ejemplo, de fluidos. Sería importante poder determinar el tiempo en que un fluido hemático fue colocado en un determinado lugar del crimen. Es un tema experimental por ahora. Por ahora. Por ejemplo, volviendo al tema de las tintas,
Se habla mucho de la cromatografía como un estudio que tiene mucha precisión para establecer distintos elementos o estudio de distintos elementos. Uno es sabido de la tinta. Tiene precisiones, tal cual se dice. Si yo quiero saber si los componentes de la tinta encontrada en un sitio que tal vez se escribió, digamos, alguna amenaza o algún insulto, y se quiere saber si esa tinta es la misma que se encontró en el lapicero de alguien o en el domicilio de alguien. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Fundamentalmente cuando uno hace una investigación, son investigaciones de cotejo, es decir, de comparación. Hay dos posibilidades o dos escenarios. Que uno pueda encontrar inmediatamente discordancias o diferencias entre uno y otro, lo cual es más fácil, o que pueda identificar y decir esto con certeza corresponde a tal tinta. La cromatografía es una técnica que ya lleva más de 100 años y ha evolucionado, y hay técnicas cromatográficas muy precisas que ayudan mucho a la investigación. ¿Cuántos métodos de cromatografía existen hoy? ¿Y para qué son aplicables? Yo dije tinta, pero sé que es aplicable, sí, sí. No sé, hasta para, no sé, estudiar componentes del café, escuché. Sí, para cualquier... La cromatografía es una técnica separativa, para separar componentes, y después para identificarlos y cuantificarlos se le agrega otro equipo asociado. La cromatografía es una técnica muy potente. Últimamente se van desarrollando técnicas, cromatografía gaseosa, cromatografía líquida de alta performance. Esas técnicas se usan para dosaje de drogas, como vos dijiste, cafeína, drogas de abuso, y también se pueden usar para identificar los componentes de una tinta. Y se pueden cotejar una con la otra. Y los métodos de cromatografía también escuché que hay más de uno. Sí, hay, digamos, las más sencillas son cromatografía en papel, en capa fina, TLC, y las más evolucionadas son las cromatografías gaseosas y líquida de alta precisión. Y estas técnicas últimas tienen la bondad últimamente de que se pueden digamos, aplicar unidas con otras, con la espectrometría de masa, por ejemplo. Entonces ya no solo separo, sino que también identifico cuáles son los componentes en cantidad y calidad de esa mezcla que estoy estudiando. Así que las posibilidades son muchas. Y te quería preguntar, ya que hablamos de la criminalística como una ciencia interdisciplinaria, ¿con quién es más que interactúa el químico forense? ¿Interactúa más con la persona que levanta rastros? ¿Interactúa más con la persona que se dedica a la balística? ¿O es indiferente? ¿Es una ciencia que atraviesa todas las pericias? Es una ciencia, la química aplicada a las ciencias forenses y la bioquímica es una ciencia totalmente transdisciplinaria. Nosotros en la facultad, yo dicto clases química aplicada a la documentología, química aplicada a la papiloscopía, a la revelación de las huellas digitales, química aplicada a fluidos biológicos, química orgánica, biológica, analítica. Es una rama, la química es totalmente transdisciplinar. Transdisciplinar, aplicable a cualquiera de estas especialidades de las que venimos mencionando. Perfecto. Me queda algo que es, todos tenemos, digamos, esa curiosidad de el laboratorio, de bueno, todos los elementos que uno puede encontrar, desde todo el instrumental óptico y lumínico, muy específico, para ver en forma micro o macro. ¿Cuál es el instrumental hoy que debe tener un laboratorio químico para llevar adelante estos estudios? Va a depender, va a estar enfocado en qué tipo de análisis uno quiera realizar. Si es un estudio ambiental, por ejemplo, o toxicológico, va a tener que tener necesariamente como un cromatógrafo gaseoso para separar la muestra.
acoplado a una base de datos que le identifique qué sustancia se trata. Puede necesitar un microscopio electrónico, en la parte balística es de gran utilidad, la microscopía de barrido electrónico es una técnica de referencia. Es variable y variado de acuerdo al área. En el área de la genética también el bioquímico tiene una gran relevancia. Se me hace que son equipos que no cualquiera puede tener en la casa, se me hacen equipos que son costosos, sofisticados. Sí, hay desde rudimentos, cosas sencillas, colorimétricas, que se pueden hacer de manera presuntiva, a otras que son mucho más sofisticadas, que sí ya requieren que estén en un laboratorio y contar con un cierto recurso económico importante. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que vos quieras que no se me está ocurriendo ahora con respecto a la especialidad? Fundamentalmente dar la idea que la bioquímica es una ciencia que es totalmente transdisciplinaria y que enfoca y puede colaborar en la criminalística, en el área forense, a resolver casos, como lo hace en la identificación de personas y en la recolección de indicios y aportar pruebas que son relevantes y muchas veces decisivas en una investigación criminal. Y esta investigación, este trabajo de laboratorio, estos hallazgos que se van produciendo a través del estudio o el análisis de la evidencia, que seguramente que la evidencia pasa a un estado de prueba, cómo se vuelca en un informe, hay lo que nosotros llamamos pericia. Esta pericia, ¿qué características tendría? Sí, lo que se ve es que la parte de protocolo tiene una forma, es un método científico. El método científico, vos bien sabés que tiene ya una forma, una estructura determinada. Lo que se nota es que se está tendiendo a buscar la estandarización de las técnicas. En el área forense la estandarización va un poco demorada, recién ahora se está tratando de estandarizar muchas de las áreas que en otras ciencias ya están avanzadas. En la parte de bioquímica clínica ya está perfectamente tabulado. En las ciencias forenses todavía estamos trabajando para llegar a eso. Perfecto. Ahora, la finalidad de esta estandarización, de que el mismo estudio, el mismo método, el mismo análisis se haga acá en Buenos Aires y también se haga, no sé, en otro punto del territorio argentino. ¿Cuál sería la finalidad? Y la finalidad es que poder comparar y poder utilizar un mismo informe en distintos lados. Por ejemplo, hubo un caso muy importante que intervino Gendarmería en La Rioja, donde vinieron peritos franceses a investigarlo y trabajaron con gente de la Gendarmería en el mismo caso. El hecho de tener estandarizadas las técnicas acelera a la comprensión y la interpretación de los resultados y le da confiabilidad y validez a los resultados. Perfecto. Si no estandarizamos, no podemos saber si lo que vos hiciste es lo mismo que yo estoy haciendo e interpretando. Bueno, y para terminar, quería ver si me podías contar un poco. Hace poco estuviste al frente de una jornada que dio mucho que hablar. La verdad que tuvo una repercusión muy interesante y quería que me cuentes un poquito de qué trató la jornada, cuál es el público que asistió, cuál era el objetivo. Bueno, los incidentes con armas químicas es un área de estudio, de educación, de investigación en el cual estoy abocado. Hicimos unas jornadas que tuvieron mucha relevancia. Hubo personal de las fuerzas y de la comunidad que se vio muy interesada en el tema de los incidentes con armas químicas, que es un tema que en Sudamérica y en Argentina es un poco desconocido, pero que internacionalmente se le da mucha importancia. Existe una enorme vulnerabilidad en cuanto al control de las sustancias, porque las sustancias químicas están omnipresentes en la naturaleza y debemos conocerlas, regularlas y tenerlas bien conocidas para poder detectar, en el caso de que haya un incidente, de cuál se trata.
También interactuamos con la gente de riesgos para poder determinar antes cuál es la sustancia y el manejo de la gestión de la emergencia después. Perfecto, ahora entiendo por qué tuvo tanta repercusión y tan interesante el tema. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Realmente me parece que es un tema que hay mucha tela por cortar, muy interesante, muy amplio. Simplemente era acercar este tema, digamos, para un público general o un profesional Nobel, donde seguramente en otra oportunidad lo podemos profundizar mucho más. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por venir. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo de otro programa de Escena del Crimen. Gracias.